Mi nombre es Carolina Arismendi, de la ciudad de Yopal, aquí en el departamento de Casanare. Como ciudadana y como joven veo que hay mucha falta de información respecto a lo que tiene que ver con este tema de la salud mental, sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué en la televisión no se brindan espacios precisamente para informarnos y saber a dónde debemos acudir? Más de 1.350 jóvenes en el país entre los 12 y los 17 años durante los meses de abril y mayo de 2022 hicieron parte del Cuestionario de Salud General del Grupo de Investigación CEINFES. Este instrumento ha sido validado por la Organización Mundial de la Salud y tiene como objetivo diagnosticar el estado de salud mental de los encuestados. Los datos muestran que cerca del 30% de los jóvenes tiene problemas para concentrarse bien en lo que hacen. Más del 70% han hecho que sus preocupaciones les hagan perder el sueño y más del 50% de los encuestados ha sentido que no puede superar las dificultades. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Toma el Control. Hoy hablaremos de la salud mental para responder a la pregunta que nos hacen. Recordemos que el pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. La fecha tiene como objetivo establecer espacios de discusión para conocer el origen de los conflictos emocionales y psicológicos que vive un porcentaje importante de la población mundial, y así podamos crear entre todos los pasos para una mejor prevención y tratamiento. Los estudios dicen que 1 de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida y que entre el 35 y el 50% no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado. Así que vamos a ver un poco más sobre la situación en los jóvenes y a mostrarles algunos vehículos que existen para buscar ayuda y recibir el tratamiento que puede brindarles una mano. En un momento nos vemos. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. Se denomina ficción a la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, las de televisión, de animación u otro tipo, cuando presentan un mundo imaginario. Cada mundo tiene sus propios personajes y reglas de verosimilitud. Con un grado variable de realismo, hacen referencia a la realidad, la contradicen o la transforman. Este género se opone al documental o no ficción. El día de hoy me encuentro con la doctora Adriana Ardila. Ella es subdirectora de Determinantes en Salud en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y es la encargada de las cifras y el manejo de la depresión en esta secretaría. Doctora Adriana, bienvenida a Toma el Control y gracias por estar con nosotros y regalarnos un poco de tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Adriana, para iniciar nuestra charla quisiera que nuestras audiencias pudieran conocer un poco más sobre este tema de la salud mental. Bueno, la salud mental la podemos entender como un estado dinámico, cambiante, que se expresa en nuestro día a día permanentemente, como ese despliegue de nuestras posibilidades y capacidades en las emociones, en el pensamiento, en nuestros comportamientos, en el momento de relacionarnos o de desarrollar distintas actividades diarias que nos permitan, por ejemplo, desarrollar actividades en nuestro trabajo, contribuir a la sociedad, reconocer nuestras propias capacidades y ponerlas en unas relaciones significativas que sean convenientes para los demás y para nosotros. Adriana, es muy interesante esta descripción que nos regalas, pero para continuar me gustaría que nos contaras
¿Qué son las enfermedades mentales y qué es la depresión? Podríamos hablar de un espectro amplio de afectaciones a la salud mental, ¿cierto? Afectaciones en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento, dentro de nuestro diario vivir, que pueden ser afectaciones momentáneas, propias de los momentos que van transcurriendo en la vida, o cuando ellas se sostienen en el tiempo o son muy profundas, ya podríamos estar hablando de la configuración de un trastorno o de una enfermedad mental. La depresión, por ejemplo, va a tener esa afectación, sobre todo en nuestro ámbito emocional, pero que se va a expresar también en nuestro pensamiento, en nuestros comportamientos, donde tenemos una pérdida de la emoción o una pérdida del interés, del disfrute, como una tristeza sostenida. Son muchos los elementos que atañen a estos temas de la depresión y las enfermedades mentales. Ahora, Adriana, para continuar, me gustaría saber por qué la falta de salud mental es un problema que va creciendo cada vez más, y sobre todo en los jóvenes. La salud mental es una de las prioridades en salud pública, se entiende como un problema de interés en salud pública. Hace muchos años se sabe que en el mundo hay un reto importante en términos de la salud mental en todos los grupos etarios. Con la pandemia, evidentemente hay unos nuevos retos para la sociedad que confrontan la salud mental, y en particular la Organización de Naciones Unidas anticipó que iba a haber unos grupos más afectados que otros, entre ellos los grupos jóvenes. Los jóvenes están en un momento de mucha socialización, de cambios, de incertidumbres, y en la pandemia en general la sociedad vive estos cambios, entre ellos algunos que podemos resaltar como positivos y otros que fueron muy retadores: pérdidas, duelos, incertidumbre económica, desempleo, cambios en los relacionamientos con los otros y un aislamiento que a veces fue protector, pero a veces fue devastador. Pero ahora, Adriana, se abre entonces el tema a un panorama general, y me gustaría centrarme en estos momentos en los jóvenes. ¿Cómo estamos actualmente con las cifras en los jóvenes respecto de este tema? En Bogotá veníamos en un incremento en general en las cifras de depresión desde 2017. 2017 tuvimos aproximadamente unos 95.000 casos de atenciones por depresión en el sistema de salud, según un sistema de información que registra las intervenciones o las prestaciones en salud. Ahora que se está entrando en la pospandemia, nuevamente vemos un incremento, y también tenemos que preguntarnos cuánto es porque la problemática está empeorando o cuánto es resultado de que estoy volviendo a captar esas personas que antes en pandemia estaban guardadas en sus casas y no captábamos. Vemos que las cifras también juegan un papel muy importante para poder identificar estas problemáticas que están aquejando hoy en día a nuestros jóvenes, como por ejemplo la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión y los comportamientos suicidas, que son elementos que van ligados directamente a las enfermedades mentales. ¿Cómo se puede identificar todo esto que se ha nombrado anteriormente y cuáles son esas señales de alerta que permiten el poder hacerlo? Podemos identificarlo en nosotros. Algo pasa, no duermo bien, no como bien, no estoy tolerando situaciones que antes toleraba, estoy irritable, no me puedo concentrar, no disfruto lo que hago, nada me interesa. Ese tipo de cambios que antes yo no tenía y ahora tengo, o que de pronto llevo un buen tiempo sintiendo y me generan un malestar, puede ser una alerta. Necesito ayuda. Pero también lo podemos reconocer en el otro, en mi amiga, mi familia, mi amigo, alguien que está cerca. Tú estás cambiando, te veo diferente, estás bien. Es decir, ¿cómo reconocerlo? Porque hay un malestar, hay una dificultad para lidiar con las situaciones del día a día, en el trabajo, en el estudio, en mi relación de pareja, en mi familia, en mi comunidad.
que señala ese solo malestar que algo está pasando. ¿Cómo es que los medios pueden aportar o colaborar para poder generar avances en estos temas? Y por otro lado, me gustaría saber, ¿crees que la televisión es un medio adecuado para mostrar personas con enfermedades mentales? ¿Cómo ves el panorama en estas dos preguntas? Creo que la televisión es una herramienta muy poderosa para aportar a la construcción de salud mental de la ciudad. Por ejemplo, difundiendo las posibilidades que existen en el momento para cuidar nuestra salud mental. Festivales, posibilidades de danza, de compartir, de todo lo que se esté moviendo en la ciudad. También compartiendo las formas en que podemos cuidar nuestra salud mental. La alimentación, el deporte, cómo cuidar nuestra salud en general. Se puede hacer con responsabilidad y existen herramientas para los medios, ¿cierto? Manuales, protocolos, para que los medios hagan ese ejercicio con información, con acompañamiento pues, de evidencia científica para ir empujando los cambios favorables para el bienestar emocional y mental. Muy interesante. Pues Adriana, quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros y por abrirnos las puertas y poder haber charlado de este tema que creemos en Toma el Control, que es algo muy importante y que no se debe dejar de lado. Con mucho gusto. Gracias. Al regreso veremos nuestra sección en cartelera para conocer los estrenos recientes de Canal 13. En cartelera. Hoy en cartelera les recomendamos el documental producido por Canal 13, que evidencia la situación actual de la salud mental de los jóvenes en Colombia. En Tolima y Bogotá, donde las cifras hablan del estado alarmante de las emociones, conocemos a héroes anónimos que, encarnados en artistas, profesionales de la salud y asesores en las líneas de atención nacional, salvan a cada minuto muchísimas vidas. Una paciente ibaguereña de 31 años revela su historia y cómo positivamente ha transformado sus conductas depresivas en una nueva oportunidad para vivir. En Bogotá, un hombre rockero se atreve a contar sus emociones y a pedir ayuda. Christian Illich abre el camino para que no solo las mujeres decidan consultar, sino que también hombres jóvenes y niños que han sentido quebrantada su salud mental acudan a la psicología clínica para ponerse en tratamiento gracias a la manera y a los métodos que ésta emplea. Por eso los invitamos a ver Gritos en el Silencio. Al inicio del programa, un televidente nos dijo que veía muchos problemas de salud mental en los jóvenes y que por qué en la televisión no muestran a dónde ellos pueden recurrir. Así que hablamos con Adriana Ardila, de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, para que nos hablara de la línea 106, donde pueden recibir una orientación inmediata para lo que estén atravesando. Por otro lado, les cuento que en Canal 13, una serie llamada Así es la Vuelta, toca un tema relacionado a la salud mental desde la violencia que pueden sufrir niños y adolescentes. Para profundizar más en el tema, vamos a ir hasta donde nuestro siguiente invitado. Hola Álvaro. Hola Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Álvaro, vengo buscándote porque me gustaría que habláramos sobre la producción Así es la Vuelta, la cual tú de alguna manera lideraste. ¿Tienes un poco de tiempo? Claro, por favor, busquemos una silla y charlamos un rato. El día de hoy nos encontramos con Álvaro Campo. Él es el líder digital de Canal 13 y estuvo presente desde la concepción de la idea para crear Así es la Vuelta,
una producción de Canal 13. Y hoy nos va a contar sobre la finalidad que tuvo esta producción y la reflexión que nos deja sobre la violencia a jóvenes, niños y adolescentes en la sociedad y también cómo esto afecta la salud mental de las personas. Álvaro, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Toma el Control. Hola Cristian, muchas gracias. Para mí es siempre buenísimo tomarme un momento para venir a hablar contigo. Álvaro, para iniciar esta charla me gustaría saber algo que me parece interesante y es lo siguiente. ¿Cómo Canal 13 cuida la salud mental de nuestros jóvenes de la región y por qué crees que es importante que los canales públicos se interesen en este tema? Para el Canal 13 y yo creo que para toda la televisión pública, la salud mental de nuestras audiencias es un tema importantísimo en la medida en que nos preocupamos de entretenimiento, de formación de cultura ciudadana, de formación de país, y en esa medida queremos y propendemos porque la gente encuentre respuestas a algunas preguntas. Por supuesto que esto es una búsqueda personal, es una búsqueda de cada uno como individuo, pero muchos de nuestros contenidos apelan a este tipo de temas porque indudablemente, no solamente por la pandemia, pero sí la actualidad, nos está haciendo pensar mucho en ese tema, ¿no? En el tema de cómo nos sentimos, no solo físicamente, sino además emocionalmente. Y en relación a lo que nos comentaste desde el Canal 13 como canal público, ¿qué contenidos hemos emitido que apunten a esta temática y del mismo modo, de qué trata Así es la Vuelta? Hablar de Así es la Vuelta es muy importante relacionado con esta temática porque Así es la Vuelta nace para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Pero claro que la violencia física, en este caso, que es el tema de la serie, tiene una consecuencia emocional, ¿no? Por supuesto que al abordar el tema de la violencia como eje central de la serie, estamos abordando el tema también de la estabilidad emocional de los niños, las niñas y los adolescentes. El proyecto nace en una unión entre Canal 13, el ICBF y el Ministerio TIC para ese eje central, violencia contra niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de prevención. Es decir, hacer un proyecto transmedial, un proyecto completo que mirara ese tema, que le enseñara a la gente, le mostrara a la gente qué hacer, cómo prevenirlo, cómo no estar en este tipo de situaciones, tanto a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a sus cuidadores, ¿no? Esa es como, digamos, la gran sombrilla del proyecto Así es la Vuelta. Nos comentaste de la serie Así es la Vuelta y en todos los componentes que hicieron parte de esta. Pero me gustaría centrarme un poco más en el Canal 13 y que nos comentes qué contenidos hemos emitido en relación a esta temática. Digamos, hay muchos contenidos que abordan el tema. En Enlace 13, por supuesto, se han hecho informes de esta naturaleza, informes que no solamente están en la pantalla de televisión, sino además en las pantallas digitales. Enlace 13, digamos, vive en esas dos ventanas del canal todo el tiempo. En las series que hacemos, muchas veces la ficción aborda este tipo de temas porque los personajes que están en una serie dramática abordan y muchas veces se apela a la salud mental del personaje y de esa manera la ficción se convierte en una herramienta para reflexionar o para pedirle al espectador, a la audiencia, que reflexione sobre su propia salud mental. Entonces, las series de ficción que realizamos en el canal podrían también llevar a pensar a la gente, eso que estoy viendo de alguna manera me está hablando a mí, ¿sí? Entonces, digamos, las series como Libertador, como Encuentros Cercanos, series de ficción que apelan a situaciones críticas de la vida. En Encuentros Cercanos, por ejemplo, reflexionamos sobre la desaparición, ¿no? Si bien hay un artilugio en esa serie, que es el tema de la abducción de los extraterrestres, también pensamos en qué siente una persona cuando desaparece la pareja de su vida. Eso, digamos, es muy importante porque ese sí que es un tema de salud mental en Colombia, lastimosamente, ¿no? La desaparición forzada. Entonces, digamos que yo creo que la ficción se acerca mucho a estos conflictos, a estos problemas de salud mental que tiene el país. Muy interesante, Álvaro. Ahora me gustaría que habláramos un poco de cómo nació la idea para poder crear este contenido.
para crear Así es la Vuelta, todo empieza en una solicitud, digamos, del ICBF para crear un proyecto que trate la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Reunimos un equipo de trabajo porque sabíamos que no iba a ser una serie de televisión, sino un proyecto completo, con contenidos de audio, contenidos digitales, una página web, la serie de televisión como proyecto sombrilla, pero era como un gran proyecto. En este caso la idea es mía porque pensaba yo, ¿qué es lo importante? Lo importante es tener dos personajes o unos personajes que estén viviendo una realidad y que la pudieran modificar. Eso es, digamos, el tránsito de una serie, de un personaje que tiene un arco de transformación, así se llama en ficción. Y eso fue lo que hicimos, diseñar una posibilidad de transformación de dos personajes que además se encuentran con otras historias. Ese, digamos, fue el germen que nosotros pusimos a andar desde el canal y ya luego un equipo de libretistas y de profesionales escriben la serie y graban, digamos, la serie de ficción. Yo creo que tenemos que ir por las maletas porque vamos donde Pedro. Ok. Bueno. Los contenidos digitales se convierten más en un apoyo de esto otro, porque claro, siendo un tema tan difícil, ¿no? Un tema tan espinoso, nos pareció importante, por ejemplo, tener un podcast que ayuda a las personas, a la audiencia, a entender de qué es lo que estamos hablando en el capítulo. Por ejemplo, hay un capítulo de violencia física ejercida sobre los niños. Hay un psicólogo que analiza qué es, qué no es violencia física, por qué se produce, cómo prevenirla, dando consejos de si usted ya está viviendo esta situación, cuál es el paso a seguir. Y así se convierte todo el proyecto. Tratamos una ficción soportada por otros componentes que le dan peso a la importancia que tiene el tema, ¿no? Porque no podíamos hablar de violencia sin tener en cuenta pues, que estamos hablando de un tema muy importante en el país. Eso está relacionado, por supuesto, con la salud mental de la gente, porque no podíamos tocar el tema y simplemente dejarlo ahí y mire a ver usted cómo entiende. Lo que hicimos fue aportar elementos para que esa violencia se pueda desarrollar, se pueda analizar, e inclusive se pueda pasar a la realidad para tratarla, ¿no? Para buscar soluciones. ¿Qué le pasa, hijo? ¿Sabe que no estoy seguro? Pero Álvaro, ya nos has contado las diferentes situaciones y panoramas que enfrentan los personajes, pero nos gustaría saber en estos momentos cómo son los personajes protagonistas de esta historia. A esta historia yo le tengo mucho cariño. Son dos amigos que están viviendo de alguna manera la violencia, tema central de la serie, y que además tienen unas consecuencias emocionales por esa realidad que han vivido. ¿Qué necesita y qué presenta el proyecto? Cómo estos personajes a través del periplo de la historia, viéndose reflejado en otros, en personajes secundarios, van desarrollando sus conflictos internos. Y ahí hay una reflexión muy bonita, porque si bien nosotros no tocamos el tema de la violencia con nuestros protagonistas en el sentido directo, en el sentido físico, sí vamos a cómo emocionalmente el personaje se va modificando a través de ver en otros lo que les sucedió a sí mismos. Ahora, Álvaro, me gustaría saber desde tu opinión personal, ¿cómo logramos que los jóvenes que se sienten así o que sienten que algo está pasando con ellos puedan acudir a una ayuda oportuna? Hay dos caminos en general que la televisión y sobre todo la televisión pública puede tomar. Por un lado, el camino de la denuncia, el camino de evidenciar cuáles son los caminos de ayuda. Así es la Vuelta, es un excelente ejemplo, ¿no? Estos son los números de ayuda, ahí estaban en la página donde se podían consultar, donde se podía ver, digamos, qué hacer en caso de ser víctima de violencia. Pero también hay otro, y es la responsabilidad en el momento de la creación de los contenidos. Digamos que el contenido puede presentar esta realidad, por supuesto, ¿no? Mostrar el conflicto, pero el desarrollo de ese conflicto tiene que tener una responsabilidad para que no nos quedemos en, es que así es la vida, es normal la violencia, es normal lo que sucede, es normal que crezcamos sin desarrollar nuestros problemas en la infancia. Y los jóvenes tienen muchísimos caminos ahora, menos mal, estamos ahora sobre una nueva posición respecto a se puede trabajar la salud mental, se puede trabajar la estabilidad emocional de una persona. Entonces creo que
el desarrollo de los contenidos tiene que ser responsable frente a esa realidad y saber que no solamente tenemos que hacer contenidos, digamos, entretenidos, sino además que le hablen a la audiencia de una manera responsable. Muy interesante tu opinión. Podemos entender la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y las producciones de saber realizar y crear contenidos que no naturalicen estas problemáticas. Me gustaría preguntarte, ¿crees que es adecuado mostrar personas con problemas de salud mental en las pantallas de televisión? Y si hasta el día de hoy las diferentes producciones que lo han hecho lo están desarrollando de manera correcta? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Yo creo que la televisión pública es una ventana para todos, es una ventana para que todos podamos estar, ¿no? La televisión pública tiene una naturaleza de inclusión y eso no se nos puede olvidar nunca. Sí creo que es necesario comentarle a la gente, porque son temas que regularmente no tratamos, regularmente casi nos da miedo, ¿no? O sea, la salud mental es un tema como que dejamos en el cuarto de atrás de la casa porque cualquiera que tenga alguna diferencia, eso es mejor. No lo miremos mucho porque eso es una enfermedad y entonces dejémoslo allá. Yo creo que nosotros sí somos una ventana, hay que mostrarle a la gente la realidad y las posibles soluciones, tratamientos o los diferentes caminos que tienen estas personas, porque todos en realidad tenemos un problema de salud mental y todos en general necesitamos que en algún momento o nos ayuden o compartir con alguien o expresarnos, y creo que la televisión pública sí puede ir mirando estos temas, decirle a la gente, está bien que te preocupes por tu salud emocional y que trates de estar mejor siempre y de crecer siempre. Muy bien Álvaro. Ahora quiero darte las gracias por regalarnos un poco de tu tiempo y abrirnos este espacio para charlar sobre este tema. Sabemos que es algo un poco espinoso y de mucho impacto, pero creemos que es importante que nuestros televidentes sepan sobre esta problemática y que sepan que es real y que hoy en día sucede y mucho. No, Cristian, muchas gracias a ti y ojalá que las audiencias nos acompañen en este tiempo de reflexiones que para nosotros son importantes y que creo, y me parece, y lo celebro además, está cambiando la manera como vemos este tema, ¿no? Estamos mirándolo de otra manera, ya no con esa mirada, digamos, de juicio, sino ahora más bien de reflexión, y creo que es una mirada mucho más positiva. Antes estábamos en una cosa, digamos, que como si fuera tema de otros, y creo que es tema de todos. Muchas gracias. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. El Día Mundial de la Salud Mental fue creado oficialmente en el año 2013 como una forma de darle relevancia a este problema que, en los últimos años, ha crecido de manera exponencial. Los resultados de la encuesta SaneFest revelan datos de gran importancia sobre cómo se sienten los jóvenes con respecto a su salud mental, indagando principalmente en su nivel de preocupación, concentración, capacidad de toma de decisiones, superación de dificultades y nivel de confianza en sí mismos, entre otros. Los resultados apuntan a que la pandemia fue un elemento determinante y puso en evidencia las distintas problemáticas. La línea 106 es un servicio de asistencia telefónica social de varias secretarías de salud que promociona la salud mental, identifica, previene, interviene y canaliza hacia los servicios de atención. MinSalud dio a conocer 13 mensajes que se pueden poner en práctica para tener entornos que busquen el cuidado de la salud mental de amigos, compañeros de trabajo o familiares, como evite utilizar inadecuadamente las denominaciones de los trastornos mentales en conversaciones cotidianas para hacer referencia a cambios emocionales naturales que presentamos todos los seres humanos. Aunque a veces nos parezcan inofensivas, es importante sacar de nuestras conversaciones los adagios populares y las palabras despectivas asociadas a la enfermedad mental, ser empático, llamar a las personas por sus nombres y no referirse a ellas por las enfermedades que presentan. Espero que hayan aprendido más sobre la línea de atención 106 y los canales a los que todos podemos recurrir para cuidar y tratar nuestra salud mental. Invitamos a nuestra audiencia a ver nuestros contenidos que tratan este tema y a aportar de la mejor manera a las personas que sufren por su salud mental. Me despido por hoy y recuerden escribirnos a nuestro correo defensor@canal13.com.co. Nos vemos pronto. ¡Chao!